¿Se apagó la llama de la pasión? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el felices para siempre se convierte en una rutina silenciosa? En Madrid muchas parejas sienten cómo la distancia crece. Años de convivencia pueden extinguir la chispa, reemplazando el deseo por una comodidad fría. Pero, ¿y si la solución para reavivar el fuego estuviera donde menos lo esperamos? Renombrados psicólogos proponen 5 consejos impactantes, estrategias que desafían cada regla de lo que pensabas saber sobre el amor duradero. Parejas escépticas, al borde del abismo, lo arriesgan todo. ¿Encontrarán una nueva dimensión de pasión? ¿Romperán el aburrimiento y redefinirán sus lazos? Prepárate para un viaje que te inspirará, te sorprenderá y quizás salvará tu amor. 5 consejos sorprendentes de psicólogos para reavivar el amor. La promesa suena casi como un cuento de hadas moderno, ¿verdad? En un Madrid vibrante, donde el sol besa la Plaza Mayor y el aroma a churros con chocolate flota por las calles, hay historias silenciosas desarrollándose detrás de las ventanas de hierro forjado y en las animadas mesas de tapas. Historias de parejas que un día bailaron apasionadamente en las discotecas de flamenco, intercambiaron votos de amor bajo el cielo estrellado del Retiro y hoy se encuentran atrapadas en un laberinto de rutina. La pasión, esa llama intensa que ardía con la fuerza de 1000 toros en una corrida, ahora parpadea, débil y distante, como una vela olvidada en la esquina de una habitación oscura. ¿Qué hacer cuando la sabiduría popular ya no es suficiente y la chispa que antes lo incendiaba todo se ha convertido en brasas frías? Margarita y Carlos, juntos desde hace 25 años, son una de esas parejas. Comparten el mismo piso, en Chamberí, el mismo desayuno, el mismo silencio cómodo que con el tiempo se ha convertido en solo silencio. Antes, sus miradas se cruzaban con la electricidad de un trueno. Ahora se desvían, atrapadas en la pantalla del televisor o en las páginas de un periódico. Los besos se han vuelto rituales apresurados. Los toques, meros accidentes al pasar el uno junto al otro. No hay peleas explosivas ni traiciones dramáticas. Solo hay aburrimiento, previsibilidad, el lento enfriamiento de un calor que parecía eterno. Se aman, claro, pero ese amor es una manta cálida en los días fríos y no el incendio que una vez fue. ¿Cuántas parejas en Madrid, en España y alrededor del mundo viven esta misma realidad? En cada esquina, en cada bar de tapas, hay una pareja que por fuera exhibe la fachada de una vida exitosa y estable, pero por dentro anhela algo más. La cultura española, tan rica en romance y flirteo, parece ironizar la apatía que se instala en relaciones de décadas. ¿Dónde se fue el te quiero mucho susurrado al oído? ¿Dónde se escondió la espontaneidad de los encuentros robados, las miradas seductoras que prometían el mundo? La rutina se ha transformado en una trampa dorada, demasiado cómoda para ser abandonada, pero demasiado asfixiante para permitir que la pasión respire. Intentaron cenas románticas, viajes de fin de semana, incluso consejos de amigos bien intencionados, pero nada parecía perforar la gruesa capa de familiaridad que se estableció entre ellos. La verdadera pregunta no es si todavía se aman, sino si la pasión puede coexistir con la longevidad. ¿Está el amor duradero condenado a una inevitable y gradual disminución del deseo, la excitación, esa chispa que lo diferenciaba de una mera amistad profunda? ¿O acaso en algún lugar, escondido entre las líneas de estudios psicológicos o en pensamientos no convencionales, existe una manera de desafiar esa narrativa? ¿Una esperanza para aquellos que se niegan a aceptar que la única opción es la resignación? Pero ¿y si la clave para reavivar ese fuego no residiera en más cenas a la luz de las velas, sino en la osadía de romper lo que se considera normal de una forma que nadie jamás imaginó? La audacia de lo inesperado rompe la rutina de forma impactante. Margarita y Carlos se habían acostumbrado a la sinfonía monocromática de sus días. El aroma a café mañanero, las noticias silenciosas en la televisión, la misma silla en el salón, la cena puntual a las 9. No era una prisión, era un nido de hábitos, suave y acolchado, pero que ya no permitía el vuelo. Sus vidas, antes una partitura vibrante de duetos improvisados, se habían reducido a una única nota sostenida, cómoda pero peligrosamente monótona. La voz del psicólogo, resonando desde una entrevista de radio que Carlos escuchaba distraídamente, parecía un eco distante en su universo predecible. Para reencender la chispa, a veces hay que quemar el manual. Margarita, absorta en su punto de cruz, apenas notó el ligero fruncimiento en la frente de Carlos. Pero algo había hecho clic. Fue una noche de martes.
La noche sagrada de los documentales de naturaleza y el té de manzanilla, cuando Carlos rompió el protocolo. Margarita, dijo, con una firmeza inusual que la hizo levantar la vista de su serie. Vístete, tenemos una cita. Su tono no admitía réplica. Ella, sorprendida y algo molesta, dudó. ¿Pero qué dices, Carlos? ¿A estas horas? ¿Tenemos algo planeado? Él solo le tendió su mejor vestido rojo, el que usaba para ocasiones especiales, y una sonrisa que, aunque un poco forzada, tenía un brillo olvidado. El misterio la exasperaba, pero la curiosidad, una chispa minúscula, se encendió. La llevó en taxi no a su restaurante de siempre, ni al teatro al que iban anualmente, sino a un rincón recóndito de Lavapiés, un barrio que no pisaban desde sus años de juventud. Las calles estrechas vibraban con una energía cruda y multicultural. El olor a especias, a tabaco y a vida nocturna se mezclaba en el aire. Carlos la condujo a una taberna sin pretensiones, con una fachada desgastada, de donde emanaba un repiqueteo de tacones y un lamento gutural que le erizó la piel. Era un tablao flamenco, de esos auténticos y ruidosos, donde el sudor y la pasión empapaban las paredes. Margarita se sintió instantáneamente fuera de lugar. Las luces bajas, el ruido, ensordecedor. La gente apiñada en mesas pequeñas, bebiendo vino de Jerez y aplaudiendo al compás. Carlos susurró, agarrándose a su brazo, su voz apenas audible sobre el clamor. Esto no es para nosotros. Somos demasiado mayores para esto. Él, sin embargo, parecía transformado. Sus ojos, normalmente velados por la rutina, brillaban con una intensidad febril mientras se empujaba entre la multitud para encontrar 2 asientos libres cerca del escenario. La guitarra lloraba. La bailaora giraba, su cuerpo una tempestad de fuerza y gracia. El cantaor, con su voz rota, desgarraba el alma del aire. Carlos se inclinó hacia Margarita, su aliento cálido en su oído. «Mira eso, Margarita», dijo, señalando a la bailaora. «¿Recuerdas cuando íbamos a sitios así? Cuando la vida era un poco más ruidosa?» Ella lo miró, y por un instante vio al joven Carlos de hace 25 años, el que la había cortejado con versos y promesas audaces. La incomodidad no había desaparecido, pero algo se había removido en su interior. Una mezcla de vergüenza, porque se sentía ridícula, y una extraña excitación, porque esa noche no era predecible, no era cómoda, y por primera vez en mucho tiempo, no era silenciosa. Carlos, animado por la música y el vino, incluso intentó seguir el ritmo con un pie, algo que nunca habría hecho en casa. Ella sonrió, una sonrisa genuina, a pesar de sí misma, y sintió un calor inusual extenderse por su pecho. El choque había llegado y con él una fisura diminuta en el muro de su monotonía. Volvieron a casa a altas horas de la madrugada, con el eco del flamenco aún vibrando en sus oídos. El apartamento de Chamberí se sentía extrañamente silencioso, casi virginal, como si la noche hubiese lavado las capas de familiaridad. Margarita se quitó el vestido rojo, aún con un leve aroma a jerez y sudor ajeno. Se sintió cansada, sí, pero también extrañamente despierta. El shock había sido real, incómodo, pero por primera vez en mucho tiempo no había habido lugar para el aburrimiento. Una punzada de algo parecido a la adrenalina recorrió su cuerpo. Había sido una locura, sí, pero una locura que los había sacudido, aunque solo fuera un poco. La chispa no era un incendio, pero quizás, solo quizás, había un leve olor a humo. Mientras el eco de los taconeos se desvanecía, ¿podría la ausencia repentina ser el secreto para reavivar un deseo que se creía perdido para siempre? El poder del desinterés estratégico. La ausencia que reaviva el deseo. La rutina, como una manta demasiado gruesa, sofocaba no solo la pasión, sino la propia individualidad. Después de la audacia de lo inesperado, que para muchas parejas, como Margarita y Carlos, significó un intento de agitar las aguas estancadas, llegó el segundo consejo de los psicólogos, aún más contraintuitivo. ¿El poder del desinterés estratégico? ¿Menos es más para el deseo? La idea era simple en la teoría, pero chocante en la práctica. Alejarse ligeramente, dar espacio para que la añoranza, la curiosidad y el deseo pudieran florecer de nuevo. Para parejas acostumbradas a la simbiosis, a la presencia constante y a la compartición de cada instante, la propuesta sonaba a traición. Una invitación al distanciamiento que tanto temían. ¿Dónde estaba la lógica en buscar la pasión a través de la ausencia, cuando la sabiduría popular siempre clamó por más tiempo juntos, más conexión, más compartición? La mente se resistía, pero el corazón, quizás en su sed de algo nuevo, consideraba la audacia.
Carlos, tras un silencio pensativo durante la lectura del consejo, fue el primero en moverse. La idea de pasar más tiempo en su antigua peña de dominó, algo que había abandonado gradualmente en favor de las noches de televisión con Margarita, parecía un regreso nostálgico, pero también había una punzada de culpa. ¿La estaría abandonando? La primera noche Margarita se quedó confusa. ¿No vas a ver el telediario?, preguntó con la voz un tono más alto de lo que el habitual silencio dictaba. Voy a encontrarme con los chicos en la peña. Hace tiempo que no juego, respondió Carlos sin poder ocultar cierto nerviosismo. Ella asintió un poco vacía y sintió el apartamento extrañamente más grande cuando él cerró la puerta. Al principio la soledad la incomodó, una sombra, fría extendiéndose por el sofá. Pero luego un pensamiento audaz surgió. ¿Y si ella usara ese tiempo para sí misma? Ese libro que llevaba meses en la mesita de noche, la clase de flamenco online que siempre quiso probar, o simplemente la quietud de sus propios pensamientos. En los días que siguieron, la casa de Chamberí se convirtió en un escenario para esta extraña danza de ausencias y presencias renovadas. Carlos, al regresar de la peña, no encontraba a Margarita invariablemente sentada en el sofá. A veces, ella estaba en su estudio improvisado, pintando con un brillo en la mirada que él no veía hacía años. Otras conversaba animadamente, por teléfono con una amiga, o simplemente dormía, exhausta de sus propias aventuras. Él sentía una punzada de algo nuevo, no exactamente celos, pero una curiosidad casi olvidada. ¿Quién era esa mujer tan vibrante en su independencia? Por su parte, Margarita, al escuchar el ruido de la llave de Carlos en la puerta, ya no corría a recibirlo con una lista de quejas o el relato exhaustivo de su día. Ella esperaba, concentrada en su tarea, permitiendo que él se acercara. Y, cuando él lo hacía, la conversación fluía de manera diferente. Las preguntas de Carlos sobre su día no eran meras formalidades. Había un interés genuino en esos ojos que de repente parecían ver en ella más que solo a la mujer con la que compartía el desayuno. La distancia sutil, el espacio cultivado, paradójicamente los acercaba. Las noches en las que estaban juntos volvieron a tener un peso, una textura que se había perdido. Ya no era la presencia constante, sino la presencia elegida. Carlos notaba los detalles en Margarita. El perfume, la nueva blusa, la historia de la exposición que ella visitó. Margarita, a su vez, veía a un Carlos más ligero, más divertido, con bromas sobre los amigos de la peña y una vivacidad que el aburrimiento había amortiguado. El deseo, antes un murmullo distante, comenzó a ensayar un regreso, tímido al principio, pero con una pulsación innegable. No era la pasión avasalladora de los 20 años, sino una llama más madura, alimentada por la curiosidad y el valor, redescubierto de cada encuentro. Esta audaz estrategia de desinterés no era de ninguna manera una invitación al descuido o a la frialdad. Lejos de eso, era en realidad un reconocimiento profundo de la necesidad individual de espacio, de crecimiento personal, para que el yo se fortaleciera y pudiera entonces ofrecer un compañero más completo e interesante. La presencia constante había robado el misterio, el ansia por compartir, la anticipación. Al permitirse momentos de ausencia estratégica, las parejas de Madrid estaban, sin saberlo, recreando las condiciones para que el deseo se convirtiera, una vez más, en un visitante, bienvenido, y no en un huésped constante y por ello mismo ignorado. Era el redescubrimiento de que el amor, para florecer en toda su plenitud, necesita aire, tiempo para respirar, y sí, una pizca de ausencia para que la presencia sea verdaderamente sentida. Pero si la distancia reavivó la chispa, ¿no amenazaría la controversia del próximo consejo sobre el conflicto con apagarla por completo? Conflicto productivo, la pelea que salva el amor y la pasión. A pesar de los susurros sobre el desinterés estratégico del capítulo anterior, la verdad es que para Margarita y Carlos el silencio incómodo parecía haber cambiado solo, de color, no de esencia. La chispa encendida por el flamenco en Lavapiés fue sin duda una inyección de adrenalina, una ruptura de la rutina que les trajo un respiro. Pero la rutina, como una persistente niebla otoñal, pronto intentó reinstalarse. Se encontraron de nuevo atrapados, no ya en la apatía predecible, sino en una nueva especie de limbo, donde la expectativa de algo inesperado flotaba, pero no se concretaba. La superficialidad de las interacciones, las sonrisas forzadas, el miedo a volver al vacío de antes, todo ello creaba una tensión subterránea. Era como si la superficie estuviera en calma, pero en el fondo, las placas tectónicas de la pasión se estuvieran rozando lentamente, buscando una forma de liberar la energía acumulada. Y a veces, la única manera de liberar esa presión es a través de una explosión.
La explosión llegó de forma inesperada, como casi todo lo que realmente importa en la vida. Era una tarde de domingo, el tipo de tarde en que el sol de Madrid pinta los edificios con un dorado melancólico y el olor a guisos caseros inunda los patios. Margarita estaba irritada. No era una rabia declarada, sino una irritación silenciosa que la hacía golpear los cubiertos en el fregadero con más fuerza de lo necesario, y que teñía sus respuestas a Carlos con un tono seco e impaciente. Él, por su parte, estaba absorto en el periódico deportivo, con la mente a kilómetros de distancia, ajeno a la tormenta inminente. Ella quería que él la notara, que sintiera el cambio en el aire, que preguntara qué estaba pasando, pero él no lo hizo. Y esa indiferencia, un eco de tantas otras indiferencias a lo largo de los años, fue la gota que colmó el vaso. «Carlos», espetó, su voz cortando el aire de la sala como un cuchillo. Él bajó el periódico, las gafas resbalándole un poco por la nariz. «¿Qué pasa, Margarita? No grites, por favor». Su calma, su predecible calma, la enfureció aún más. «¿No grites? ¿Crees que estoy gritando? No me has oído en años, Carlos, ¿no me ves? Soy solo un mueble más en esta casa, ¿verdad? Una baratija empolvada que arrastras de una habitación a otra». Las palabras salían, desordenadas, amargas, cargadas con el peso de 2 décadas de frustraciones tragadas, de deseos no expresados, de pequeñas heridas acumuladas como polvo en los rincones de un alma. Carlos, aturdido por la virulencia del ataque, soltó el periódico. «¿Qué es todo esto? ¿Por qué esta agresividad de la nada? Yo solo estaba leyendo las noticias». Su voz subió de tono, la defensiva instalándose. «¿Quieres que adivine tus pensamientos ahora? No soy adivino, Margarita». Y así, la presa se rompió. Las quejas volaron de un lado a otro, resonando, en las paredes del apartamento que antes solo había conocido la paz forzada. Él la acusó de ser siempre la víctima, de nunca verbalizar lo que sentía antes de que se transformara en un monstruo. Ella lo acusó de ser un autómata, incapaz de ver más allá de su propia burbuja de confort, de haber dejado de intentarlo, de haber transformado sus vidas en un libro leído y releído 1000 veces, sin ninguna sorpresa o emoción. Hubo lágrimas, sí, de ambos lados. Hubo acusaciones injustas y verdades dolorosas. Pero en medio de la tormenta, algo fundamental sucedió. Por primera vez en mucho tiempo se estaban realmente viendo. Los velos de cortesía y de paz para mantener la paz cayeron. Carlos vio el dolor profundo y la soledad en los ojos de Margarita, un dolor que él en su complacencia había permitido que creciera. Y Margarita vio el desamparo de Carlos, la confusión de un hombre que amaba, pero que había olvidado cómo luchar por ese amor, cómo expresarlo más allá de los gestos automáticos. La pelea no terminó con besos apasionados o declaraciones de amor repentinas. Terminó con un silencio exhausto, pero diferente. Era un silencio lleno de aire, de espacio, de una extraña sensación de ligereza, como si una enorme presión hubiera sido finalmente liberada. Se sentaron en extremos opuestos del sofá, los ojos hinchados, pero sus miradas cuando se encontraban eran diferentes. Había reconocimiento allí, una vulnerabilidad recién descubierta, un entendimiento tácito de que, por doloroso que hubiera sido, era necesario. Las palabras habían dolido, sí, pero también habían limpiado las costras que se habían formado sobre sus corazones. Pero esta nueva y cruda honestidad, una vez desenterrada, pedía más. Pedía un nuevo universo de posibilidades, de fantasías y secretos susurrados, para que la llama, ahora reavivada, no volviera a ser solo cenizas. Susurros y sombras compartidas. El lado oculto que calienta la llama. Después de romper la rutina con el flamenco, de redescubrir la chispa a través de la distancia estratégica y de purificar el aire con conflictos productivos, Margarita y Carlos habían tejido un nuevo tapiz de su relación. Pero la sabiduría de los psicólogos, tan audaz y contraintuitiva, aún guardaba una carta más para el amor duradero, la de desvelar las fantasías y secretos compartidos. Esta no era una sugerencia sobre la noche de citas, o el tiempo de calidad. Era una invitación a explorar las profundidades inexploradas del otro, a reconocer que incluso después de décadas cada ser humano es un universo con pasadizos ocultos y estrellas privadas. La idea, a primera vista, les pareció a ambos algo incómoda, casi impúdica. ¿Fantasías? ¿Secretos? Después de 25 años, cuando ya no quedaban misterios entre ellos, ¿o sí? La familiaridad, pensaban, había borrado toda sombra, toda curiosidad. Pero la verdad era que la familiaridad en ocasiones no borra, simplemente esconde bajo una gruesa capa de lo conocido. Se trataba de un desafío a la idea de que la intimidad se basa solo en la transparencia total.
A veces, el erotismo, como bien señalaba Esther Perel, reside precisamente en lo que sigue siendo un misterio, en el espacio entre el yo y el tú, donde el deseo puede respirar. La revelación de fantasías y secretos no era una fórmula mágica para el sexo, aunque sin duda encendía esa chispa. Era, más profundamente, una reafirmación de la complejidad y la riqueza del espíritu humano, y la importancia de reconocer y celebrar esas dimensiones en la persona que amamos. Carlos y Margarita descubrieron que la verdadera intimidad no requería la abolición de todo misterio, sino la creación de un espacio seguro donde ese misterio pudiera ser revelado y compartido, fortaleciendo el vínculo de una manera que la mera convivencia nunca podría. Habían aprendido que el amor no solo se construye sobre lo que se ve, sino también sobre las sombras y los susurros que se atreven a emerger a la luz compartida. Había una valentía en la vulnerabilidad, y en esa valentía renacía una pasión más profunda y auténtica. Y mientras estas nuevas dimensiones de su nosotros se revelaban, una idea paradójicamente liberadora comenzaba a tomar forma en sus mentes, que para amar plenamente al otro era esencial primero, y por encima de todo, amarse. Sorprendente consejo 5. El egoísmo necesario. Ámate a ti mismo primero y más para amar mejor. La pelea, en su brutal intensidad, había limpiado el aire entre Margarita y Carlos, dejando tras de sí no un rastro de destrucción, sino un espacio aireado, casi aterrador en su claridad. Estaban exhaustos, pero también, por primera vez en mucho tiempo, abiertos. La armadura de la cortesía y la evasión se había caído. Fue en este fértil terreno de vulnerabilidad donde aterrizó el quinto y más controvertido de los consejos. Ámate a ti mismo primero y más para amar mejor. La frase a primera vista parecía la epítome del egoísmo, un contrasentido para una relación de décadas construida sobre la premisa del nosotros. ¿Cómo podía el autoengrandecimiento reavivar la llama de un amor que exigía, supuestamente, sacrificio y dedicación mutua? Ambos se miraron con escepticismo, el cansancio de la batalla aún visible en sus rostros, pero algo en sus ojos había cambiado. Una curiosidad amarga, quizás, pero curiosidad al fin y al cabo. Margarita fue la primera en sumergirse en las aguas desconocidas del egoísmo necesario. Durante años, su pasión por la pintura había sido relegada a un rincón olvidado, de la casa y del alma, aplastada por las demandas de la vida en pareja, del hogar, de la rutina. Ahora, con Carlos ocupado en sus nuevas aventuras, ya fuera el dominó o sus caminatas matutinas y el permiso tácito de cuidarse a sí misma, desenterró sus pinceles y pinturas. Montó un caballete en el pequeño balcón frente a los viejos tejados de Madrid y se permitió la entrega total. Inicialmente la culpa la carcomía. Se sentía egoísta ignorando las tareas domésticas, la telenovela de la tarde. Pero a medida que los colores danzaban sobre el lienzo y el olor a trementina llenaba el aire, una sensación de libertad y propósito largamente perdida la abrazó. Se inscribió en un curso de acuarela en el Centro Cultural Conde Duque, un viejo sueño. Allí, entre colegas más jóvenes y algunos mayores, reía, aprendía y florecía. Su sonrisa se volvió más ligera, sus pasos más ágiles. Pintaba Madrid, los mercados, los rostros, pero sobre todo se pintaba a sí misma, revelando capas de una mujer que se había escondido detrás de la esposa. Carlos, por su parte, dudaba. ¿Qué haría él? Sus viejos pasatiempos, el fútbol. En la televisión, la peña de dominó, ya estaban en marcha, pero el consejo hablaba de amarse a sí mismo más, de priorizarse. Recordó una antigua pasión por la fotografía callejera, algo que había abandonado en los primeros años de matrimonio para acompañar a Margarita a sus exposiciones de arte y cenas sociales. Compró una cámara digital modesta y comenzó a deambular por las calles de Lavapiés y La Latina, capturando el alma pulsante de la ciudad. Las mañanas de sábado, antes dedicadas a las tareas del hogar o simplemente a quedarse en casa, ahora lo veían con la cámara al hombro, los ojos atentos, buscando lo inusual, lo bello escondido en el caos urbano. Redescubrió la alegría del descubrimiento, la adrenalina de congelar un instante perfecto. No se trataba solo de la fotografía, era sobre la mirada. Estaba entrenando su mirada de nuevo, hacia el mundo y hacia sí mismo. Al volver a casa, ya no era el hombre aburrido a la espera de la cena, sino alguien con historias que contar, imágenes que mostrar, una energía renovada que antes parecía inalcanzable. La paradoja del consejo se revelaba día tras día. La casa, antes llena del cálido silencio de la convivencia, ahora resonaba con los sonidos de dos vidas vibrantes y separadas. El olor a pintura de Margarita, el clic de la cámara de Carlos. No estaban juntos todo el tiempo,
pero cuando lo estaban, la calidad de su interacción se había disparado. Se miraban con una nueva admiración, una curiosidad renovada. ¿Qué has pintado hoy, mi amor?, preguntaba Carlos, sus ojos recorriendo el lienzo con genuino interés. Encontré a un mendigo filosofando en la Plaza Mayor. Tenías que haber visto su expresión, le contaba él a Margarita, que escuchaba con una atención que iba más allá de la cortesía. Ya no era la búsqueda de un amor que llenara vacíos, sino el encuentro de dos amores propios, desbordantes, que se unían para crear algo más grande y más rico. La pasión, antes vista como un incendio a ser reavivado en conjunto, ahora parecía brotar de dentro de cada uno, irrigando el suelo de la relación con una vitalidad que el tiempo no había podido apagar. Eran, cada uno, una isla floreciente, y el mar que los separaba era, en realidad, la fuerza que los unía, celebrando sus individualidades y la profunda elección de estar juntos. La lección fue brutal en su simplicidad. El amor verdadero no exige que nos anulemos. Al contrario, florece cuando cada individuo se permite florecer. El egoísmo necesario demostró ser el cimiento para un nosotros más robusto y vibrante. Carlos y Margarita, al atreverse a mirar hacia adentro, al priorizarse, no se alejaron, sino que se reconectaron con una intensidad que la fusión constante jamás podría haber generado. Aprendieron que amarse a uno mismo primero, con pasión y propósito, es el más generoso de los dones que se puede ofrecer a una pareja, pues se ofrece no un residuo, sino la plenitud del propio ser. Habían roto la rutina, cultivado el misterio, abrazado el conflicto y explorado las profundidades de la fantasía y el yo. Pero ¿serán todas estas piezas por sí solas suficientes para sellar un amor reinventado, o el destino aún guardaba una última sorpresa para la pareja de Chamberí? Conclusión: el amor reinventado, testimonios y la promesa cumplida. ¿Recuerdan a Margarita y Carlos, la pareja de Chamberí cuyos días eran grises? La pasión un eco lejano. El escepticismo inicial era palpable, la idea de romper la rutina, de permitir conflictos, de perseguir el egoísmo parecía absurda. Pero como un viejo tapiz deshilachado que revela patrones olvidados bajo el polvo, ellos se atrevieron a tirar de los hilos. Lo que parecía una serie de extraños experimentos se convirtió en la brújula para un nuevo mundo. Meses han pasado desde que las 5 sorprendentes consejos comenzaron a moldear sus vidas. El apartamento en Chamberí, antes un santuario de silencio confortable, ahora vibra con risas, con los acordes suaves de una guitarra. Carlos, finalmente intentando su pasión bohemia, con el aroma de pinturas al óleo. Margarita con un estudio permanente en la terraza. La audacia de lo inesperado los lanzó a noches de flamenco en Lavapiés, pero esa fue solo la primera de muchas aventuras que se convirtieron en la nueva rutina. Viajes espontáneos a Toledo, clases de cocina marroquí, largas caminatas por la casa de campo. Aprendieron que la vida es una caja de sorpresas que se abre de a dos. El poder del desinterés estratégico les enseñó el valor de la ausencia. Carlos todavía juega al dominó con los amigos, pero ahora, al regresar, encuentra a una Margarita vibrante, contando sobre las nuevas técnicas que aprendió en su clase de acuarela o las risas que compartió con sus amigas en un café. Y cuando ella lo encuentra en la puerta, sus ojos buscan los de él con una genuina curiosidad, no con la expectativa vacía de antes. Se han convertido en 2 islas floreciendo, y el cruce entre ellas, antes arduo, ahora es una invitación emocionante. El conflicto productivo, la pelea que salvó el amor, fue la más dolorosa, pero la más purificadora. Aprendieron a no temer la tormenta, sino a navegarla, a verbalizar el dolor antes de que se transformara en resentimiento. Las discusiones ahora son más raras, pero cuando ocurren son más profundas, más honestas y siempre terminan con un abrazo que lleva el peso del entendimiento, no de la tregua. La fantasía y secreto compartido fue la poción mágica que inyectó erotismo y misterio. Las conversaciones nocturnas sobre vidas alternativas y deseos ocultos abrieron puertas a una intimidad que ni siquiera sabían que habían perdido. Los susurros de deseos, antes vistos como vergonzosos o inapropiados, ahora son el lenguaje secreto de un amor reinventado, manteniendo la llama encendida con un calor conspirador y cómplice. Sus toques, sus miradas, llevan el peso de un mundo de fantasías que solo ellos conocen. Y quizás lo más sorprendente, el egoísmo necesario los transformó individualmente. Margarita, con su arte, irradia una autoconfianza que ilumina el ambiente. Carlos, con su cámara, ve el mundo, y a ella, con una nueva profundidad. Ya no buscan que el otro los complete, sino que celebran la totalidad que cada uno se ha convertido.
Se aman con una libertad que solo el autoamor puede proporcionar. Margarita, con una sonrisa que desafiaba los años, una vez le dijo a Carlos durante una cena en casa, a la luz de velas improvisada: «Creía que nuestro libro estaba escrito, Carlos, que el final ya era conocido, pero tú, mi amor, abriste un nuevo capítulo. Y es el más emocionante de todos». Carlos, sosteniendo su mano, los ojos humedecidos pero brillantes, respondió: «No fui solo yo, Margarita. Fuimos nosotros. Y cada página es una aventura que no cambiaría por nada». Su amor ya no era una manta cálida, sino un fuego crepitante, alimentado por la audacia, la vulnerabilidad y el coraje de ser quienes realmente eran, juntos y separados. La historia de Margarita y Carlos es un testimonio silencioso pero poderoso de que el amor verdadero no necesita rendirse al tiempo o a la rutina. La pasión no es una fuerza finita que se agota, es un jardín que exige cuidado, fertilización y a veces una poda radical, con audacia para desafiar el sentido común, vulnerabilidad para exponer las verdades más crudas y el coraje de priorizarse a uno mismo y a la relación de formas inesperadas. Es posible no solo reavivar la llama, sino construir un amor aún más profundo, emocionante y duradero. Un amor que es al mismo tiempo puerto seguro y mar inexplorado. Si esta historia te emocionó, comparte tus propias experiencias en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video para más relatos como este. Y así descubrieron que el verdadero final feliz no es un punto, sino una promesa continua de descubrimiento y pasión, una invitación a reescribir el propio destino cada amanecer.